Le agradecemos a Lucía por este aporte y estamos recibiendo al ex ministro de Ganadería, Fernando Matos, que nos visita aquí en estudio y vamos a estar hablando sobre su nominación a la dirección del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Fernando, gracias por venir, un placer. Gracias, Nicolás, un gusto estar con ustedes. Ya vamos a estar hablando sobre lo que se viene para adelante, pero ya que veníamos de situación calcar, quiero aprovechar tu experiencia como ministro de Ganadería, pero también hombre de campo, que conoce el sector. Está complicado el sector lechero, ¿no? O sea, esto no lo tenemos que tomar como una situación puntual, sino parte de una situación compleja que atraviesa el sector. Esto ya venía hace bastante tiempo arrastrando dificultades, ¿verdad? Es muy doloroso porque es una cooperativa de trayectoria, identificada con una región del país, con una cuenca lechera importante, pero claramente, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en la administración pasada, con el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, ley votada por el Parlamento y que dispuso de recursos, no fueron suficientes justamente para la reconversión productiva que tenía Calcar. Calcar ya en el periodo anterior cerró su planta de Carmelo y lógicamente la apuesta era que con esos fondos extraordinarios de apoyo y de respaldo pudieran generar una reconversión industrial que les permitiera llevar adelante una viabilidad económica que a la postre no resultó. Y bueno, había un compromiso muy fuerte de los números, era la situación más complicada y era bastante previsible. Estuvimos hablando durante el periodo de transición que era muy difícil que se pudiera llevar adelante, aún con algún salvataje, si no está la viabilidad económica entre la relación. ¿Y por qué un emprendimiento esto no es viable? Porque llega un punto donde ya se transforma en inviable. En realidad tenía una gama de productos muy amplia al principio y se fue quedando sin leche. El problema del Uruguay y del sector lechero es que muchas veces la producción no es suficiente para generar una escala que pueda solventar los gastos de una industria y todo el proceso industrial. Claramente la leche en polvo hoy es el negocio que tiene el Uruguay, es el negocio más redituable y eso obviamente que requiere ajustes, ya no es más como los negocios que en otra época se daban, como la propia quesería, que eran demandantes de mano de obra en una proporción mayor. Hoy, lógicamente, el queso no es el negocio más redituable y, lógicamente, secar la leche quiere decir, digamos, recibir, hacer todo lo que es la captación de una cuenca, que además, en el caso de Calcar, por distintos motivos, se fue quedando sin remitentes, pero con lo cual también hay un problema de disponibilidad de materia prima. A eso voy, cuando dice se queda sin suministro de la materia prima, ¿no? de la leche que necesita para industrializar, ¿es porque se está produciendo menos en el Uruguay? O sea, en realidad están cayendo las vacas productoras. ¿Qué pasa? En realidad tenemos una cierta estabilidad después de algunos años de crecimiento. Sí hay una especie de concentración del punto de vista que hay menos productores con una escala mayor, pero evidentemente la disponibilidad de leche a nivel macro del país está bastante estable en 2.100 millones de litros, 2.200 millones de litros, con un crecimiento que en los últimos años, en función de la sequía, de otros factores, no se ha mantenido. Pero claramente hay industrias que han salido adelante, ¿no? Evidentemente, Conaprole hoy es una industria que concentra 75-80% de la remisión y evidentemente que es una empresa viable y que sigue funcionando y que es una especie de buque insignia de la industria uruguaya. Tiende a concentrarse en menos unidades productivas. Y de hecho se va a dar, ¿no? De hecho se va a dar porque todas estas industrias que han cerrado, como el caso tuvimos de Gloria en Nueva Albesia, tuvimos el caso también de Schreiber en la Ruta 1, tuvimos el caso ahora de Calcar, Coleme, que tiene sus dificultades. Evidentemente que la tendencia va a ser de concentrar en unidades industriales, donde obviamente, pero seguimos con algunas industrias con muy buena salud, como es el caso de Conaprole, como es el caso, en el caso de un circuito cerrado que es Estancias del Lago, que hoy concentra cerca del 7-8% de la remisión,
con producción propia, ¿verdad? Tenemos Alimentos Fraiventos, que es una industria que ha generado también, tenemos Claldi, que es una de las que más resultado le ha dado el hecho de que el Fondo de Recuperación de la Industria Láctea le ha dado un buen oxígeno y ha tenido una condición de mantenimiento de sus remitentes y de su cuenca, otra de las marcas como cooperativa también tradicionales del Uruguay. Y tenemos también el caso de Lactalis, que adquiere Granja Pocha. Es decir, hay movimientos en la industria láctea, pero entiendo que desde el punto de vista de lo que son los remitentes y del proceso industrial, vamos a poder seguir adelante con estos ajustes que lógicamente son dolorosos. Hay puestos de trabajo que se pierden, es toda una comunidad en Tarariras y antes en Carmelo que ¿Usted se no queda ve una posibilidad de reconvertir, que haya, no sé, una cooperativa que se forme bajo otra? O sea, es un negocio que no tiene viabilidad. Creo que ese intento ya se hizo. Se pusieron fondos importantes a efectos de buscar una oportunidad, una chance, justamente para que no se terminara en la conclusión del cierre, pero la viabilidad económica en definitiva es lo que manda. Claro. En la medida que se puede ayudar, pero en determinado momento hay que caminar con las propias piernas. Le quiero consultar sobre esta señal que de alguna manera yo creo que ha dado el sistema político uruguayo, que está vinculado en este caso a Fernando Matos, pero me parece que no deben ser muchos los países de la región, yo diría del mundo, que pueden tomar a un exministro de un gobierno de otro color político y hacerlo candidato propio para proponer un organismo internacional. Más allá de su persona, ¿hace esa misma lectura de que es una muestra de Uruguay del mundo? Yo creo que tenemos que hacer abstracción de la persona, pero es el hecho, ¿no? Yo dejé de ser ministro de una coalición que hoy es oposición y que recibe el respaldo del nuevo gobierno que a partir del 1 de marzo rige los destinos del país. Eso para nosotros es una enorme responsabilidad y también un honor que se haya identificado esa posibilidad como cierta. De hecho, el presidente de la República el lunes pasado, junto con el canciller, con el ministro de Economía, manifestaron su respaldo. Así se hizo público y en definitiva el Uruguay tiene un candidato para un puesto que el Uruguay jamás ha alcanzado. Es decir, el Instituto... ¿Y es importante el puesto? El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es parte del sistema interamericano, es parte del sistema de la Organización de Estados Americanos, tiene que ver con la cooperación para la agricultura, maneja hoy más de 200 millones de dólares en materia de proyectos. Ha tenido su incidencia en el Uruguay, pero ha tenido gran incidencia en tratar de incorporar procesos productivos sostenibles en todo el hemisferio. Y hoy que tenemos el desafío donde el continente americano es el único continente que genera saldos positivos, saldos netos o surplus para poder exportar a otras regiones del mundo, es clave para lo que tiene que ver con la demanda creciente de alimentos, de fibras y de biocombustibles que se generará en el futuro y que hacen a la tranquilidad y a la paz mundial. Si no hay abastecimiento, si no hay satisfacción de provisionamiento de alimentos para el mundo, no habrá paz en el mundo. Hoy estamos con estos temas de guerra comercial, pero mucho tienen que ver también los conflictos con la falta de abastecimiento y las hambrunas que evidentemente en otras regiones del mundo, más allá de las Américas, podemos generar. Ya que lo mencionó, el tema de la guerra comercial, la guerra de aranceles, ¿es un parteaguas, es un antes y un después en el comercio agrícola, pero también el comercio en general? El comercio en general nosotros nos impacta mucho. Hoy veía un informe de la televisión brasileña, hablaban del impacto que puede tener, por ejemplo, la producción de jugo de naranja en Brasil. Sí, que iba a empezar a sufrir por los aranceles. Naranja, café, frutas, muchos de los flujos comerciales que van a... porque más allá de lo comercial también entiendo que hay un nuevo tiempo. Estamos en una nueva era, porque el gran líder mundial del posguerra que pregonó el libre comercio han sido los Estados Unidos. Y en este momento de cierre, en este momento donde imponen trabas a lo que son los aspectos comerciales, pero habrá que ver más allá de lo comercial cómo quedan los aspectos de los flujos de capitales, cómo queda la inversión, cómo queda la tasa de interés, cómo queda la inflación mundial, cuál es el nivel de actividad del mundo en función de estas nuevas reglas. Yo creo que eso es lo que tenemos que observar de cerca y a esos efectos creo que el diálogo
empieza a imperar. Entonces, este ejemplo que es tan elogiado por parte del Uruguay, cuando tú mismo dijiste, pocas veces visto en otras partes del mundo, yo creo que es una gran señal de madurez democrática que una vez más el Uruguay reafirma, y puede surgir desde Uruguay un candidato que pueda generar cierta unanimidad o cierto consenso, inclusive desde el punto de vista político e ideológico, con tantas polarizaciones que tenemos en el propio continente. Y además ha tenido usted respaldo de Lula, o de Brasil, vamos a decir, que parecería ser un actor clave en esto. Brasil fue el primer país, además que es un peso pesado en materia de agrícola a nivel mundial, ha sido el país que más decididamente ha manifestado, fuera del Uruguay, en el apoyo a esta candidatura. Brasil perfectamente podría haber presentado un candidato. Nosotros estuvimos en el mes de febrero, mientras todavía ejercía, con el colega Carlos Fávaro, que hizo una manifestación pública muy fuerte de apoyo a la eventual candidatura del Uruguay. A ese momento no nos manifestábamos porque estábamos todavía en cargo de gobierno, pero esto fue ratificado inclusive en la transición cuando estuvimos con el canciller Mauro Vieira. Fuimos a Brasilia nuevamente hace pocos días y donde allí nos recibió el propio canciller brasileño, ratificando junto con el ministro de Agricultura el apoyo de Brasil, que es claramente un jugador muy importante en este juego hemisférico. Quiero hacerle dos preguntas más antes de terminar, temas coyunturales que me interesa su visión. Hay un tuit de Alfredo Lago sobre el tema de la visita de Yamandu Orsi a Centroamérica. Es bastante extenso, pero básicamente lo que dice Alfredo Lago que es de suma importancia porque se ha subestimado a países de Centroamérica, entendiendo erróneamente como países de poca relevancia. Manifiesta que en algún momento había planteado en el gobierno anterior la posibilidad de viajar con los tres cancilleres y que no se le había dado la entidad. ¿No miramos Centroamérica como lo tenemos que mirar? ¿Le consta a usted que había alguna iniciativa para viajar y que no se concretó? Yo creo que hay allí una oportunidad. Creo que es una región que, sin perjuicio, que es bastante proteccionista y hay muchos sectores que allí tienen gran influencia política. Yo creo que hay una oportunidad en varios productos para el Uruguay. Y hemos trabajado en ese sentido. Tal vez haya faltado alguna misión comercial como algunos sectores, como el del arroz o el de los lácteos o el de las carnes, pudieran haber generado algún tipo de misión. O sea, tiene razón en eso de decir, podríamos haber hecho más. Yo creo que se pudo haber hecho más. Es un tema de las prioridades de Relaciones Exteriores en su momento, pero claramente que pusimos el foco básicamente en lo que fue nuestra inserción en Asia, ¿no? Claramente cuando el periodo de gobierno, que fue corto, porque tuvimos prácticamente 2 años sin poder viajar en función del tema de la pandemia, nosotros pusimos el foco básicamente en el sudeste asiático, que es la gran zona que promete, tal vez no tanto para el arroz, que es un gran competidor, pero claramente para otros productos me parece que sí, y no dejamos de hacer la tarea, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de apertura de las licencias, son mercados bastante protegidos. Hemos tenido aperturas, inclusive, no en el caso de Centroamérica, pero en el caso de Ecuador, donde se abrieron un contingente de 50.000 toneladas en el año 23, que fue muy importante, muy bien recibido por el sector arrocero. Lago tiene esa impronta y me parece que está bueno porque es provocador. Se pica los dientes. Es provocador y está bien porque de esa manera motiva para que tengamos. Pero creo que hay un buen foco de atención en toda esa región que es muy populosa, que además recibe mucho turismo, porque toda la zona del Caribe también recibe gran contingente turístico y evidentemente ahí creo que tenemos una buena oportunidad para generar ampliación de mercado. Me queda para hablar del tema de la crisis del arroz en Japón, que a veces los grandes medios no lo reflejamos, pero está complicada la situación. Hoy leía que hay una parte de las reservas que tiene Japón de arroz que lo están largando al mercado para poder bajar el precio. Decía el nuevo presidente del ARU, flamante presidente del ARU, Rafael Ferber, con la salida de Conexión Ganadera se limpió la cancha. Salió un actor que era un estafador. Este es un problema financiero, no agropecuario. La empresa inflacionaba los precios del ganado. ¿Coincide con que la salida de Conexión Ganadera permitió sacar un estafador del medio? Eso seguramente lo va a determinar la justicia. Hay presunción cierta de que hubo estafa, por supuesto, porque hay muchos, miles de ahorristas que fueron damnificados.
no participaron muy directamente en lo que fueron ahorristas provenientes del sector agropecuario, más bien era un público más urbano, profesionales liberales, gente que tenía ahorros y que fue traicionado en su buena fe, por supuesto, y son claramente damnificados. Del punto de vista del impacto en el sector agropecuario, desaparecieron ya los fondos ganaderos y los precios continúan firmes. Entonces no ha habido un efecto mayor porque además el volumen que movían estos emprendimientos, estos fondos de inversión, en el global que maneja el negocio agropecuario, tienen un impacto relativamente bajo, no tienen una gran incidencia. Si hubiera sido lo contrario, al desaparecer ellos como operadores, el precio se hubiera derrumbado, y eso no ocurrió. Al contrario, siguió la actividad, siguió la comercialización en plena, los remates por pantalla, por ejemplo, siguen con precios al alza y con muy buen nivel de colocación. Por lo tanto, sí hay en el aspecto de la renta, el uso de la tierra, porque cómo funcionaban estos fondos ganaderos que no tenían en su gran proporción tierra propia. Ellos captaban el ahorro de los ahorristas, de los inversores, compraban el ganado y ese ganado tiene que estar en la tierra, y esa tierra normalmente era por vías de arrendamiento. Ellos sí, estos fondos levantaron mucho más allá de los valores de referencia de mercado las rentas que se podían pagar, porque si yo no tengo tierra donde colocar el ganado, yo no lo puedo comprar y captar lo que los ahorristas tenían intención de invertir. Por lo tanto, sí, en el caso de la tierra, de la renta de la tierra ganadera, de la renta ganadera, sí hay una incidencia bastante fuerte que hoy se va a transparentar y se va a sincerar. En el precio los precios de la renta. De las rentas se vienen ajustando, y creo que es sano, porque en definitiva estos fondos que no eran sostenibles a lo largo del tiempo terminaron desplazando productores genuinos que tenían en el arrendamiento de la tierra una condición lógica para cerrar sus números. El insumo fundamental para producir es la tierra. Si yo no tengo tierra, tengo que arrendarla. Ahora, si este precio de arrendamiento como insumo principal me lo elevan porque no voy a terminar pagando las cuentas, estoy perjudicando al productor genuino. Eso es lo que hablo de que se limpia la cancha. Yo creo que por ahí sí estamos de acuerdo con Rafael Ferrer. Fernando Matos, le agradecemos por estos minutos. Gracias a ustedes por la oportunidad.